Hola, soy Sofía. Mi propia hermana me humilló públicamente en redes sociales, llamándome tóxica, y mis padres le dieron me gusta. El silencio que se instaló en mi vida después de eso fue la respuesta más ruidosa que jamás recibí. ¿Alguna vez has sido el villano en una historia que no escribiste? Antes de contarte cómo esa publicación, la que estaba destinada a destruirme, terminó costándole el trabajo de sus sueños, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la reacción de mi familia cuando descubrieron quién firmó realmente la carta de rechazo de mi hermana. Este no es solo un relato de traición, es la historia de cómo recuperé mi poder sin decir una sola palabra en voz alta, demostrando que a veces el silencio es el argumento más devastador y definitivo de todos. La historia de mi caída en desgracia, o más bien de mi liberación, comenzó en el lugar más predecible. Un almuerzo de domingo en la casa de mis padres en un suburbio acomodado de Miami. El aire acondicionado zumbaba, luchando contra el calor húmedo del exterior, pero dentro, la atmósfera era mucho más fría. En mi familia, los roles estaban definidos desde hacía años. Mi hermana mayor, Isabela, era la hija de oro, encantadora, exitosa, el sol alrededor del cual todos orbitaban. Y yo, a mis 26 años, era la oveja negra, la difícil, la que siempre parecía estar buscando problemas simplemente por ser diferente. Mi ambición silenciosa y mi enfoque en construir mi propia vida eran vistos no como virtudes, sino como una fuente de drama inexplicable, una afrenta a la perfecta armonía familiar que ellos se esforzaban por proyectar ante el mundo. Ese día, el símbolo del favoritismo estaba sobre la mesa, junto al salero. Eran las llaves de un BMW nuevo, un regalo de graduación para Isabela. Las hacía sonar casualmente, un tintineo metálico que puntuaba cada una de sus frases jactanciosas. Mis padres la miraban con un orgullo desbordante, el mismo que nunca me habían dirigido a mí. A mí, cuando terminé la universidad, me dijeron que debía aprender a ser responsable y conseguir un trabajo para pagar mis propias deudas. Nadie sabía que, mientras ellos celebraban un auto de lujo, mis ahorros silenciosos y mis noches sin dormir se habían transformado en una agencia creativa. Nova Vision, una empresa que ya valía millones y cuyo nombre ellos ni siquiera conocían. Pero en esa mesa, yo no era una CEO. Era solo la hermana menor y problemática. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada cumplido para Isabela era una daga para mí. Isabela, qué bien te ves. Ese puesto nuevo te sienta de maravilla, decía mi madre, Elena. Mi padre, Javier, asentía. Nuestra hija siempre apunta alto. Luego, la conversación derivó hacia mi vida, como siempre lo hacía, con un tono de preocupación condescendiente. Isabela hizo un comentario, aparentemente inocente, sobre mi apartamento minimalista. Es tan vacío, Sophie. ¿No te sientes sola ahí? No era una pregunta, era una acusación. Era su manera de decir que mi independencia era una forma de fracaso social. El veneno estaba en la dulzura de su voz, un arte que había perfeccionado a lo largo de los años para herirme sin dejar marcas visibles. Decidí que ya era suficiente. Durante años había aguantado sus comentarios, sus comparaciones, su forma de hacerme sentir pequeña para que ella pudiera brillar más. Con la voz más calmada que pude encontrar, la miré directamente y dije: Isabela, te agradecería que no hicieras comentarios sobre mi vida personal. No estamos aquí para eso. No grité, no lloré. Simplemente establecí un límite, una frontera que había tardado demasiado en trazar. La reacción fue instantánea y desproporcionada. Mi hermana abrió los ojos con una indignación teatral. Solo estaba tratando de ser amable. ¿Ves, mamá? Siempre está a la defensiva. Es imposible hablar con ella. Mis padres intervinieron de inmediato, no para mediar, sino para tomar partido, como siempre. Sofía, no empieces, dijo mi padre con tono de advertencia. Tu hermana solo se preocupa por ti. Estás arruinando el almuerzo. En ese momento sentí cómo me desconectaba. Era como ver una película de mi propia vida desde fuera. Observé sus rostros, la ira ofendida de Isabela, la decepción de mi madre, la frustración de mi padre, todos unidos en su narrativa de que yo era el problema.
Dejé de luchar, no dije nada más. Me limité a comer en silencio, sintiendo el peso de sus miradas sobre mí. El resto del almuerzo transcurrió con una normalidad forzada. Hablaron de las próximas vacaciones, de amigos en común y, sobre todo, del nuevo y prestigioso trabajo que Isabela estaba a punto de empezar. Es en una agencia creativa increíble, se llama Nova Vision, dijo ella, con los ojos brillantes de emoción. Me hicieron una oferta que no pude rechazar. Sentí una extraña mezcla de ironía y frialdad recorrer mis venas. Permanecí en silencio. Me fui tan pronto como pude, con una excusa vaga sobre tener trabajo que hacer. El viaje de vuelta a mi apartamento en Brickell fue un borrón. El contraste entre la opresiva atmósfera de la casa de mis padres y la libertad anónima de la ciudad era abrumador. En mi coche, un vehículo práctico y sin pretensiones, que había comprado con mi propio dinero, finalmente pude respirar. Pero el alivio estaba mezclado con un dolor profundo y familiar. La herida de saber que para las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente, yo siempre sería una ecuación sin resolver, una pieza que no encajaba en su rompecabezas perfecto. Llegué a mi apartamento, mi santuario de calma y orden, y por un momento pensé que podría dejarlo pasar, como tantas otras veces. Pero unas horas más tarde, mientras revisaba mi celular sin pensar, lo vi. Isabela había publicado una foto en Instagram. Estaba sonriendo, radiante, sentada en el asiento de cuero de su BMW nuevo. El pie de foto era una declaración de guerra disfrazada de autoayuda, rodeándome de energía positiva. Finalmente, bloqueando a mi hermana tóxica. A veces, la familia está mejor sin tanto drama. Paz mental. Nuevos comienzos. Y debajo, los me gusta empezaron a acumularse. Vi los nombres de tíos, primos, amigos de la familia. Cada notificación era un pequeño golpe, una confirmación pública de mi exilio. Me habían juzgado y sentenciado en el tribunal de las redes sociales, y mi propia familia era el jurado y el verdugo. Miré la pantalla de mi teléfono durante lo que pareció una eternidad. El dolor inicial, agudo y punzante, comenzó a transformarse en algo más. Era una claridad helada, una comprensión definitiva. La batalla por su aprobación, por su amor, era una guerra que nunca podría ganar porque las reglas estaban amañadas desde el principio. Ellos no querían entenderme. Querían que yo fuera una versión de mí que les resultara cómoda. Y en ese instante, al ver la sonrisa de mi hermana y las palabras de hermana tóxica brillando en la pantalla, supe que había terminado. No con un estallido de ira, sino con un clic silencioso en mi mente. El drama no lo había creado yo, pero yo sí iba a terminarlo. Y lo haría usando la única herramienta que ellos nunca entendieron de mí, mi poder silencioso. Lo que siguió a ese clic mental no fue un torbellino de emociones, sino un silencio absoluto, tanto externo como interno. Apagué las notificaciones de mi celular, no por debilidad, sino porque ya no me interesaba el ruido. La publicación de Isabela no era una opinión, era una sentencia pública, y los me gusta de mis padres eran la firma en la orden de ejecución. Me senté en el sofá de mi apartamento, con la vista perdida en las luces de la ciudad que comenzaban a parpadear a través de la ventana, y por primera vez en mi vida no sentí la necesidad de defenderme, de explicar mi versión, de rogar por ser entendida. El dolor seguía ahí, pero ya no era una herida abierta que suplicaba atención. Se había cristalizado en algo duro, frío y extrañamente fortalecedor. Era la certeza de que la puerta a esa parte de mi vida, la que contenía la esperanza de su aprobación, se había cerrado para siempre. Y yo no la había cerrado. Ellos me las habían cerrado en la cara. A la mañana siguiente, el mundo no se había detenido. Mi teléfono, que había dejado en silencio, mostraba una docena de llamadas perdidas y mensajes. No eran de disculpa, por supuesto. Eran de tías, primos y amigos de la familia, todos con variaciones del mismo mensaje condescendiente. Sophie, tu hermana está muy dolida. Deberías llamarla, decía uno. La familia es lo primero. No dejes que el orgullo te separe de ellos, aconsejaba otro. Cada mensaje reforzaba la misma narrativa. Yo era la causante del conflicto.
la que debía ceder, la que tenía que disculparse por haber sido herida. Era una campaña de presión psicológica perfectamente orquestada, diseñada para hacerme sentir culpable y aislarme aún más. Leían la publicación de Isabela no como una agresión, sino como un grito de ayuda de una víctima, y yo, por supuesto, era la agresora. La injusticia se sentía como un peso físico, una opresión en el pecho que dificultaba la respiración. Decidí ignorarlos a todos. Mi rutina era mi ancla, y me aferré a ella con una disciplina casi marcial. Me levanté, preparé mi café, me vestí para ir al trabajo. Mientras conducía hacia mi oficina en Brickell, el contraste entre mi vida real y la ficción que mi familia había creado era abrumador. Pasé por delante de concesionarios de autos de lujo, viendo modelos idénticos al BMW de Isabela, y por un momento, las llaves que ella hacía tintinear en la mesa del comedor aparecieron en mi mente. Ese auto no era solo un regalo, era un símbolo de su valor a los ojos de nuestros padres, un trofeo que demostraba que ella había jugado bien sus cartas, que había cumplido con sus expectativas. Mi propio auto, práctico y discreto, de repente se sintió como una declaración de independencia. No era un regalo, era el fruto de mi trabajo, un trabajo del que ellos no sabían nada y que, irónicamente, estaba a punto de colisionar con su mundo perfecto de apariencias. Al llegar a Nova Vision, sentí el cambio de atmósfera de inmediato. Aquí, yo no era la difícil ni la tóxica. Era Sofía, la fundadora, la líder. Mis empleados me saludaban con respeto, no con la lástima o el juicio que había visto en los mensajes de mis familiares. Mi oficina, minimalista y con una vista panorámica de la bahía, era mi santuario. Era el espacio que había construido desde cero, un testimonio tangible de mi capacidad, mi visión y mi resiliencia. Me senté en mi escritorio y encendí mi computadora, sumergiéndome en el trabajo. Por unas horas logré olvidar. Me concentré en estrategias de marketing, en revisiones de diseño, en reuniones con mi equipo. Aquí, mis ideas eran valiosas, mi voz era escuchada. Era un mundo donde el mérito importaba más que el encanto, y la competencia más que las conexiones familiares. Fue entonces cuando apareció la notificación en la esquina de mi pantalla. Un correo electrónico automático del Sistema de Recursos Humanos con el asunto: Proceso de incorporación, Isabela García. Mi corazón dio un vuelco. Lo había olvidado por completo. Leí los detalles con una sensación de irrealidad. Su fecha de inicio era el próximo lunes. Su puesto: directora de cuentas senior. Su salario, una cifra de 6 dígitos que la colocaría entre los empleados mejor pagados de mi empresa. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. La hija de oro, a punto de recibir el trabajo de sus sueños, financiado por la oveja negra, a la que acababa de humillar públicamente. La injusticia ya no era solo emocional o social, ahora tenía una dimensión financiera muy concreta. Mi éxito, el mismo que ellos ignoraban, estaba a punto de convertirse en el escenario de su próximo triunfo. Por un momento, un fugaz instante de debilidad, consideré dejarlo pasar. ¿Podría simplemente ignorarla? Trabajar en pisos diferentes, evitar las reuniones, fingir que no era más que otra empleada. Una parte de mí, la parte que había sido condicionada durante años para evitar el conflicto y mantener una paz frágil, susurró que esa era la salida más fácil. Pero luego recordé la publicación, recordé las palabras hermana tóxica, recordé los me gusta de mis padres. Me imaginé su sonrisa de suficiencia en los pasillos de mi oficina, contándole a sus nuevos colegas historias sobre su difícil hermana pequeña, sin saber que estaba hablando de su jefa. La toxicidad de la que me acusaba no era algo que pudiera dejar en la puerta. Se filtraría, envenenaría la cultura de respeto y profesionalismo que tanto me había costado construir. Mi dilema no duró mucho. Se resolvió con una llamada telefónica. Era mi madre. Su tono no era conciliador, sino imperativo. «Sofía, hablé con tu hermana», comenzó, sin preámbulos. «Está muy nerviosa y emocionada por empezar en Nova Vision el lunes. Solo te llamo para pedirte que te comportes. Sé que las cosas están tensas, pero este es su sueño. No vayas a hacer una de tus escenas y arruinarle esta oportunidad. Por una vez,
Piensa en alguien más que no seas tú. Cada palabra fue como echar sal en la herida. No había duda, ni una pizca de curiosidad por mi versión de los hechos. Daba por sentado que yo era la amenaza, la bomba de tiempo a punto de estallar y sabotear la felicidad de su hija perfecta. La injusticia era tan flagrante, tan profundamente arraigada en su percepción de mí, que me dejó sin aliento. Esa llamada fue el catalizador final. Ya no había espacio para la duda. Esto no se trataba de venganza, se trataba de protección. Protección de mi empresa, de mi equipo y, sobre todo, de mi paz mental. Miré alrededor de mi oficina, a las personas que trabajaban diligentemente, que confiaban en mi liderazgo para crear un entorno seguro y productivo. Traer a Isabela aquí sería una traición a ellos y a mí misma. Sería permitir que el drama que ellos crearon invadiera el único lugar donde yo había logrado escapar de él. La ironía de la situación era casi poética. Me habían llamado tóxica, y ahora, para proteger mi entorno de la verdadera toxicidad, tenía que tomar una decisión que ellos, sin duda, calificarían como la más tóxica de todas. El patrón de injusticia estaba claro. Ellos establecían una narrativa falsa, me provocaban hasta que yo reaccionaba estableciendo un límite, y luego usaban mi reacción como prueba de que su narrativa era cierta desde el principio. Era un círculo vicioso diseñado para mantenerme siempre en el papel de la villana. Pero esta vez yo no iba a reaccionar. Iba a actuar. No iba a gritar, ni a discutir, ni a defenderme. Iba a tomar una decisión de negocios, tranquila y calculada, basada en la evidencia que mi propia hermana me había proporcionado tan generosamente en sus redes sociales. El poder no estaba en ganar la discusión, sino en tener la autoridad para terminarla de forma definitiva. La dinámica de poder, que siempre había estado tan desequilibrada en mi contra en el ámbito familiar, estaba a punto de invertirse por completo. Cerré el correo electrónico de Recursos Humanos. Respiré hondo, sintiendo cómo la claridad helada volvía a sentarse en mi interior. Ya no había dolor, solo una resolución tranquila. El futuro de Isabela en Nova Vision no era un asunto familiar, era una cuestión de incompatibilidad cultural con la empresa. Su comportamiento público demostraba una falta de discreción y un juicio pobre, cualidades inaceptables para una directora de cuentas senior que manejaría relaciones clave con clientes. La decisión era lógica, profesional e impersonal. Era la única decisión posible para la CEO de Nova Vision, independientemente de quién fuera la candidata. La relación familiar era irrelevante en esta ecuación, o más bien, era la prueba irrefutable que justificaba mi acción. Con una calma que me sorprendió a mí misma, tomé mi celular. El mismo dispositivo que horas antes había sido el portador de mi humillación pública, ahora se sentía diferente en mi mano. Se había convertido en una herramienta de poder, el instrumento de mi liberación silenciosa. Ignoré las notificaciones de mensajes y llamadas perdidas de mi familia. Abrí mi lista de contactos y me desplacé hasta la letra M. Allí estaba el nombre. Mateo, mi director de recursos humanos. Un hombre leal, eficiente y discreto que había estado conmigo desde los inicios de la empresa. No necesitaba darle largas explicaciones. Él entendía la importancia de la cultura empresarial. Pulsé el botón de llamar y mientras escuchaba el tono demarcado, supe que el silencio que seguiría al otro lado de la línea, cuando mi familia se enterara, sería la respuesta más elocuente que jamás les daría. «Mateo, buenos días», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Te llamo por la nueva contratación, Isabela García. Necesito que detengas el proceso y retires la oferta de inmediato». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Mateo era la discreción personificada, pero incluso él no pudo ocultar un matiz de sorpresa. ¿Puedo preguntar si hay alguna razón específica, Sofía? Ya habíamos enviado la carta de bienvenida. Respiré hondo, mirando por la ventana de mi oficina hacia la bahía. Sí, ha surgido nueva información. Su comportamiento público reciente en redes sociales demuestra una falta de juicio y profesionalismo que es fundamentalmente incompatible con la cultura de Nova Vision y el nivel de responsabilidad del puesto. Es una decisión final. No hubo más preguntas. Entendido, Sofía. Me encargo de inmediato.
Colgué el teléfono y un silencio pesado llenó la habitación. La decisión estaba tomada. El misil había sido lanzado, ahora solo quedaba esperar el impacto. Por un instante, me sentí como la persona que ellos siempre dijeron que era, fría, calculadora, destructiva. Pero esa sensación fue reemplazada rápidamente por una ola de alivio tan profunda que casi me quitó el aliento. No era venganza. Era el acto de autopreservación más radical que jamás había cometido. Era trazar un límite no con palabras que pudieran ser torcidas y usadas en mi contra, sino con una acción silenciosa e irrefutable. Abrí mi celular y volví a mirar la publicación de Isabela. Su sonrisa radiante, el interior de cuero del BMW, las palabras hermana tóxica. Ya no me dolía. Ahora lo veía como lo que era. Una prueba. El anexo A en el caso de mi propia liberación. El documento que sin saberlo, ella misma había firmado para justificar la decisión que yo acababa de tomar. Cerré la aplicación y me prometí a mí misma no volver a mirarla. El pasado, por fin, comenzaba a sentirse como un lugar que ya no habitaba. Los siguientes 2 días fueron extrañamente silenciosos. Esperaba una llamada furiosa, un torrente de mensajes de texto acusatorios, pero no recibí nada. Era la calma antes de la tormenta. Y la anticipación era casi peor que la confrontación misma. Traté de sumergirme en el trabajo, de perderme en hojas de cálculo y presentaciones de clientes, pero la tensión se asentaba en el fondo de mi mente como un zumbido constante. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón daba un salto. Me imaginaba a Isabela recibiendo el correo electrónico de Recursos Humanos, un mensaje cortés y corporativo que desmantelaría su mundo. Me la imaginaba llamando a mis padres, llorando, contando su versión de la historia, una versión en la que, sin duda, ella era la víctima y yo, la villana anónima que había saboteado su futuro. El silencio de mi familia no era paz, era el sonido de su indignación acumulándose, buscando un objetivo. La tarde del segundo día recibí un correo electrónico de Mateo. El asunto era actualización, retiro de oferta y García. Era un simple mensaje de confirmación informándome que la notificación oficial había sido enviada y que el puesto se volvería a publicar. Pero adjunto al correo, casi como una ocurrencia tardía del sistema, estaba el paquete de solicitud original de Isabela. Por una curiosidad que se sentía casi masoquista, lo abrí. Hice clic en el archivo de su carta de presentación. Las palabras saltaron de la pantalla, llenas de un entusiasmo calculado. Elogiaba la cultura innovadora de Nova Vision, su compromiso con la excelencia creativa y su liderazgo visionario. Escribía sobre cómo sus valores personales se alineaban perfectamente con la misión de la empresa. Leer esas palabras, sabiendo que el liderazgo visionario al que se refería era yo, me provocó una náusea helada. Fue en ese momento que la dinámica emocional dentro de mí cambió. Ya no se trataba solo de la humillación o la necesidad de protegerme. Se trataba de la asombrosa hipocresía de todo el asunto. Isabela no solo me había traicionado como hermana, había intentado capitalizar el fruto de mi trabajo, un trabajo que despreciaba en privado, mientras alababa públicamente sus resultados. Quería los beneficios de mi éxito, el prestigio, el salario, el estatus, sin tener el menor respeto por la persona que lo había construido. Su carta de presentación no era solo una solicitud de empleo, era la mentira más grande de todas, un testimonio de su capacidad para moldear la realidad a su conveniencia. Quería formar parte de un mundo que yo había creado, un mundo cuya cultura, basada en la integridad y el respeto, ella misma había violado de la manera más pública y personal posible. La llamada llegó finalmente el viernes por la mañana. Era mi padre. No dijo hola. Su voz era un gruñido bajo y controlado, cargado de una furia que había estado fermentando durante 2 días. ¿Se puede saber qué demonios hiciste, Sofía? La pregunta no buscaba información. Era una acusación formal. Tu hermana está destrozada. Le retiraron la oferta de trabajo de sus sueños con un correo electrónico frío y anónimo. Dice que es la peor humillación de su vida. Escuché en silencio.
dejando que sus palabras llenaran el espacio. Podía oír a mi madre sollozando de fondo, un efecto de sonido perfectamente orquestado para aumentar mi culpabilidad. La narrativa ya estaba escrita. Yo era la saboteadora, la hermana celosa que no podía soportar ver a la otra triunfar. Decidí no defenderme. No todavía. Papá, no sé de qué me estás hablando, dije, mi voz deliberadamente tranquila y neutral. Mi calma pareció enfurecerlo aún más. No te hagas la inocente conmigo. Sabemos que fuiste tú. ¿A quién llamaste? ¿Qué mentiras les contaste sobre ella? Esto es bajo hasta para ti, Sofía. Destruir la carrera de tu propia hermana por un berrinche infantil. Siempre has estado celosa de ella, de todo lo que ha logrado, del auto que le regalamos. No soportas que a ella le vaya bien. Cada palabra era un golpe, una repetición de la misma letanía que había escuchado toda mi vida. Yo era la envidiosa, la problemática, la fuente de todo mal. Él no estaba argumentando, estaba recitando un guión que se sabía de memoria. Mientras él hablaba, o más bien gritaba, sentí que algo dentro de mí se solidificaba. Ya no había dolor, ni necesidad de explicarme. Era como observar un fenómeno natural, como un huracán que sabes que va a pasar, pero que ya no tiene el poder de destruirte porque has construido un refugio a prueba de tormentas. Dejé que agotara su furia, que lanzara todas las acusaciones que había guardado. Estaba construyendo un caso contra una persona que ya no existía, la Sofía pequeña y asustada, que se desmoronaría bajo el peso de su desaprobación. Escuché en silencio, permitiéndole tejer la soga con la que, sin saberlo, se estaba ahorcando a sí mismo. Su certeza en mi culpabilidad era tan absoluta que no dejaba espacio para la verdad. Y eso, precisamente, era lo que lo hacía tan vulnerable. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, su ira agotada y convertida en un jadeo pesado, respondí con una voz que era apenas un susurro, pero que cortó el aire como un cristal. Papá, estás asumiendo muchas cosas, dije lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Nunca tuve que llamar a nadie, nunca tuve que decir una sola mentira. Hice una pausa, dejando que la implicación flotara entre nosotros. A veces, las empresas investigan a sus candidatos. A veces, simplemente se enteran de quién es realmente una persona por lo que elige mostrarle al mundo. La verdad tiene una forma de salir a la luz, sin que nadie tenga que decir una palabra. Podía sentir su confusión a través del teléfono, su mente tratando de procesar una idea que no encajaba en su narrativa. No lo entendía, no todavía, pero la primera grieta en su armadura de certeza había aparecido. Mi respuesta críptica fue como echar gasolina al fuego. La confusión se convirtió en una rabia aún más profunda. «Deja de hablar en acertijos, Sofía. Esto no es un juego», gritó. «No sé qué clase de persona retorcida te has vuelto, pero esto no se va a quedar así. Tu madre y yo vamos para tu apartamento ahora mismo. Vamos a arreglar esto de una vez por todas, en persona. Ya hemos aguantado suficiente de tu drama». Y con eso, colgó. El pitido final resonó en el silencio de mi oficina. Miré por la ventana las diminutas figuras de los autos que se movían por las calles de Brickell. La tormenta ya no estaba en el horizonte. Estaba en camino. Y por primera vez en mi vida, en lugar de buscar un lugar donde esconderme, me encontré esperando tranquilamente a que llegara. Estaba lista. La llamada terminó, pero el eco de la furia de mi padre permaneció en el aire, vibrando en el silencio de mi oficina. No sentí pánico. No sentí miedo. Sentí una extraña y desoladora calma, como el ojo de un huracán. La tormenta que había estado gestándose toda mi vida finalmente iba a tocar tierra, y lo haría en mi territorio. Miré mi escritorio, los planos de un nuevo proyecto, los informes de rendimiento, los símbolos de una vida que ellos no conocían y que, por tanto, no podían validar. Sabía que no podía enfrentarlos aquí, en mi santuario profesional. Este enfrentamiento no era de negocios, era profundamente personal. Tenía que ocurrir en el lugar que ellos ya habían juzgado y condenado. Mi hogar. El espacio que mi hermana había llamado vacío estaba a punto de llenarse con una verdad que lo ocuparía todo.
Tomé mi bolso con un movimiento deliberado y me dirigí al ascensor. Mi mente trabajaba con una eficiencia fría, como si estuviera preparando una estrategia de crisis para un cliente. No necesitaba preparar un discurso ni reunir pruebas físicas. La única prueba que necesitaba estaba guardada en la memoria de mi teléfono, el mismo dispositivo que ellos creían que era solo para mi drama. El pantallazo de la publicación de Isabela, con su sonrisa radiante y las palabras hermana tóxica, brillando como un neón. Las llaves del BMW que tintineaban en mi memoria como un recordatorio del precio de su afecto. Y, sobre todo, el secreto que había guardado no por vergüenza, sino por autoprotección. La verdad sobre Nova Vision. Mi plan no era atacar, era simplemente dejar que la verdad hiciera su trabajo. El viaje de mi oficina en Brickell a mi apartamento fue un túnel del tiempo. Cada semáforo en rojo era una pausa para revivir una pequeña injusticia. Cada rascacielos un recordatorio de lo alto que había llegado sin su ayuda. Pasé junto a un restaurante donde habíamos celebrado el cumpleaños de Isabela el año anterior. Una noche en la que cada conversación giraba en torno a sus logros mientras yo me sentía invisible. Vi a una familia riendo en un parque y sentí una punzada de un anhelo que ya había aprendido a ignorar. Ellos venían a mi casa a exigirme una disculpa, a forzarme a volver a mi caja asignada. No entendían que yo ya no vivía en esa caja. Había construido mi propio edificio y ellos ni siquiera sabían que yo tenía las llaves maestras. Cuando entré en mi apartamento, el silencio me recibió como un viejo amigo. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales, dibujando largas sombras en el suelo de madera pulida. El espacio que mi hermana había despreciado por ser minimalista, ahora se sentía como una fortaleza. No había desorden ni distracciones. Era un lienzo en blanco, listo para la escena final que estaba a punto de pintarse. Dejé mi bolso en la encimera de la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos no temblaban. Observé mi reflejo en el cristal. Una mujer tranquila, serena. La niña que lloraba por su aprobación había desaparecido. En su lugar había una CEO que estaba a punto de presidir la reunión más difícil y definitiva de su carrera. Me senté en el sofá, el mismo lugar donde había leído por primera vez la publicación de Isabela. El dolor de ese momento se sentía ahora lejano, como el recuerdo de una vieja lesión. Ya no era una herida abierta, era el mapa que me había guiado hasta aquí. Esperé. El tiempo se estiró. Cada segundo cargado de una tensión palpable. Escuchaba el zumbido del aire acondicionado, el murmullo distante del tráfico de Miami, sonidos normales que parecían extrañamente ajenos al drama que estaba a punto de desatarse. No ensayé lo que iba a decir. La verdad no necesita ensayo, solo necesita ser liberada. Y yo estaba lista para abrir la jaula. Mi teléfono yacía boca abajo sobre la mesa de centro, un rectángulo oscuro y silencioso que contenía el poder de desmantelar su realidad. El golpe en la puerta fue más fuerte de lo que esperaba. No fue el timbre, sino 3 golpes secos, imperativos, como si fuera la policía ejecutando una orden. Cada golpe resonó en mi pecho. Me levanté lentamente, alisando mi ropa por pura costumbre. Caminé hacia la puerta, y con cada paso, sentía cómo me despojaba de la última capa de la hija que ellos creían conocer. Al mirar por la mirilla, vi sus rostros distorsionados por la lente, la mandíbula apretada de mi padre, los ojos enrojecidos de mi madre. Parecían 2 extraños que venían a culparme por un crimen que no había cometido. Respiré hondo una última vez, giré la cerradura y abrí la puerta. El enfrentamiento había comenzado. Se quedaron en el umbral por un momento, evaluándome. Mi padre, Javier, con su traje de trabajo arrugado, irradiaba una furia contenida. Mi madre, Elena, se aferraba a su brazo, su rostro una máscara de dolor y acusación. No esperaron una invitación. Entraron como si la casa fuera suya, como si tuvieran derecho a invadir mi espacio con su juicio. «Tenemos que hablar, Sofía», dijo mi padre. Su voz era un gruñido bajo. No era una petición, era una orden. Yo no respondí. Simplemente me hice a un lado, cerré la puerta detrás de ellos y los observé mientras se adentraban en mi sala de estar, el epicentro de mi vida independiente. El silencio era mi escudo, y su incomodidad ante él era la primera señal de que el poder ya había comenzado a cambiar de manos.
¿No vas a decir nada?, espetó mi madre, su voz temblorosa de lágrimas reprimidas. Tu hermana podría haber sido la estrella de esa empresa. Tenía planes, sueños, y tú, por tus celos, por tu necesidad de ser siempre el centro del drama, ¿se lo arrebataste todo? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Sus palabras flotaron en el aire, llenas de una certeza absoluta en mi villanía. Mi padre caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado, demasiado furioso para quedarse quieto. «Quiero saber a quién llamaste», exigió, deteniéndose para señalarme con el dedo. «Quiero el nombre de la persona a la que le contaste tus mentiras. Voy a arreglar esto. Voy a limpiar el nombre de tu hermana de la porquería que tú has esparcido». Dejé que hablaran, que vaciaran todo su veneno. Escuché cada acusación, cada interpretación errónea de mis intenciones, cada palabra que reforzaba la narrativa que habían construido sobre mí durante 26 años. Asentí lentamente, no en acuerdo, sino en comprensión. Por fin lo veía todo con una claridad absoluta. No estaban enfadados por lo que creían que había hecho. Estaban enfadados porque por una vez, una de mis escenas había tenido consecuencias reales en su mundo perfecto, consecuencias que no podían controlar ni ignorar. Me miraban, esperando que me quebrara, que llorara, que gritara, que les diera la reacción que necesitaban para confirmar su historia. Pero yo permanecí en silencio, observándolos con una calma que los desarmaba. Cuando finalmente se quedaron sin palabras, el silencio que llenó la habitación fue diferente. Estaba cargado de su frustración y de mi poder latente. Mi padre me miraba fijamente, su respiración agitada. Mi madre sollozaba en voz baja. Habían presentado su caso, un castillo de naipes construido sobre suposiciones y favoritismo. Era mi turno. Me incliné hacia adelante, tomé mi teléfono de la mesa de centro y lo sostuve en mi mano. No lo encendí. Simplemente lo sostuve. No tuve que llamar a nadie. «Papá», dije, mi voz tranquila pero resonando en la quietud. Y no conté ninguna mentira. Lo miré directamente a los ojos, dejando que la verdad se acumulara detrás de mis siguientes palabras. «Ustedes creen que yo saboteé la oportunidad de Isabela. La verdad es mucho más simple y mucho más complicada para ustedes». Mi padre soltó una risa amarga, un sonido áspero que no encajaba en la cuidada acústica de mi apartamento. ¿Complicada para nosotros? Sofía, por favor, deja de ser tan melodramática. Siempre tienes que convertir todo en una película, en un misterio. ¿No eres la víctima aquí? Tu hermana es la que está en casa, con el corazón roto, porque su propia familia la apuñaló por la espalda. Así que ahórrate los acertijos y dinos qué hiciste. ¿A quién envenenaste contra ella? Mi madre asintió con fervor. Sus ojos hinchados por las lágrimas ahora brillaban con una renovada indignación. Para ellos, la única explicación posible era mi malicia. La idea de que pudiera haber otra verdad, una que no girara en torno a mis supuestos defectos, era tan ajena a su universo que ni siquiera la consideraban como una posibilidad remota. Su mundo era simple, Isabela era la luz y yo era la sombra que intentaba apagarla. Permanecí sentada. Mi calma era un muro contra el que sus acusaciones se estrellaban sin efecto. Deslicé el pulgar por la pantalla de mi teléfono, despertándolo de su letargo. La luz iluminó mi rostro, pero mantuve el dispositivo inclinado hacia mí, fuera de su vista. «No envenené a nadie», repetí. Mi voz era un hilo de acero. Las empresas serias hacen su debida diligencia hoy en día, especialmente para puestos de alto nivel. Revisan los perfiles públicos, buscan señales de alerta. Quieren saber a quién están metiendo en su casa, a quién le están confiando sus clientes más importantes. Levanté la vista de la pantalla y los miré. A veces, la gente se descalifica a sí misma. Muestran su verdadero carácter al mundo entero, pensando que no habrá consecuencias. Creen que lo que publican en Internet es solo un grito en el vacío, pero no lo es. Es un currículum. «¡Eso es ridículo!», exclamó mi madre, dando un paso adelante. Su dolor se había transformado en una defensa feroz de su hija predilecta. «Isabela es una profesional. Es brillante, encantadora, todo el mundo la adora. ¿Crees que una publicación tonta, un desahogo sobre lo difícil que eres, va a costarle el trabajo de sus sueños? Nadie es tan mezquino.
Se detuvo, con la respiración agitada, mientras las lágrimas volvían a brotar. Tú eres la única persona en el mundo que tiene un problema con ella, y es porque estás celosa. Siempre lo has estado. Celosa de su facilidad para hacer amigos, celosa de su belleza, celosa del amor que recibe. No soportas que ella sea feliz. Sus palabras, diseñadas para herirme, para tocar la vieja fibra de la niña insegura, ya no encontraron su objetivo. Simplemente las escuché como un eco de un pasado que ya no me pertenecía. Con un movimiento lento y deliberado, giré el teléfono en mi mano y se lo mostré. No dije nada. Dejé que la imagen hablara por mí. En la pantalla, brillante y nítida, estaba la captura de la publicación de Isabela. Su sonrisa perfecta desde el asiento de cuero de su nuevo BMW. Y debajo, las palabras que habían sellado su destino y el mío. Finalmente, bloqueando a mi hermana tóxica. La familia está mejor sin su drama. Observé cómo sus ojos se fijaban en la pantalla. Vi el reconocimiento, seguido de una oleada de confusión. El rostro de mi padre se contrajo. Esto es un asunto familiar, tartamudeó, como si tratara de convencerse a sí mismo. Es privado, no tiene nada que ver con su capacidad para hacer un trabajo. Intentaba meter al genio de vuelta en la botella, pero ya era demasiado tarde. La prueba estaba ahí, en mis manos, un testimonio digital e innegable. ¿Privado?, pregunté, y por primera vez, mi voz tuvo un filo. Lo publicó para que lo vieran cientos de personas. Amigos, familiares, futuros colegas. Lo hizo público. Y sí, tiene todo que ver con su capacidad para hacer el trabajo. Me puse de pie, sintiendo la necesidad de estar a su nivel, no físicamente, sino en autoridad. Nova Vision es una agencia que gestiona la imagen de marcas multimillonarias. La discreción, la lealtad y el juicio profesional no son cualidades deseables. Son requisitos indispensables. Alguien que ataca públicamente a su propia familia por un desacuerdo demuestra una impulsividad y una falta de control que son un riesgo directo para la empresa. ¿Qué le impediría hacer lo mismo con un cliente insatisfecho o un colega con el que no esté de acuerdo? No es mezquindad, mamá. Se llama gestión de riesgos. Mi padre negó con la cabeza, una expresión de desdén cruzando su rostro. Claramente mi lógica empresarial le parecía una farsa, otra de mis elaboradas excusas. ¿Gestión de riesgos? ¿Qué sabes tú de eso, Sofía? ¿Qué sabes tú de dirigir una empresa? Pasas todo el día encerrada en este apartamento, jugando en tu computadora. No tienes idea de cómo funciona el mundo real. Isabela, ella sí lo sabe. Ella ha luchado, ha trabajado duro en empresas de verdad. ¿Quién te crees que eres para dar lecciones sobre profesionalismo? Su desprecio era tan absoluto, tan arraigado en años de subestimarme, que se convirtió en el trampolín perfecto para la verdad. Me miraba como si yo fuera una niña jugando a los negocios, sin tener la más remota idea de que estaba de pie en la oficina central de mi propio imperio. Lo miré fijamente, dejando que sus palabras despectivas colgaran en el aire entre nosotros, pesadas y definitivas. El momento había llegado. Toda mi vida se había reducido a este instante, a esta revelación silenciosa. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por el peso de la verdad que estaba a punto de liberar. Respiré hondo, reuniendo la fuerza que había acumulado en años de silencio y trabajo duro. Mi voz, cuando finalmente hablé, fue tranquila, clara y absolutamente inquebrantable. Cortó el tenso silencio como un bisturí. No tuve que hablar mal de ella con nadie, papá. Nunca tuve que levantar el teléfono. Hice una pausa, dejando que la anticipación creciera. Yo soy su empleador. O más bien, iba a hacerlo. Lo miré directamente a los ojos y pronuncié las palabras que cambiarían todo para siempre. Soy la dueña de Nova Vision. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que hubiera experimentado. No fue un silencio incómodo ni expectante. Fue un silencio de implosión, el sonido de un universo entero colapsando sobre sí mismo. El rostro de mi padre perdió todo color. Su mandíbula, antes apretada por la ira, se aflojó con incredulidad. Parpadeó varias veces, como si intentara enfocar una imagen que su cerebro se negaba a procesar. A su lado,
Mi madre se llevó una mano a la boca. Sus ojos desorbitados se movían de mi rostro al lujoso entorno de mi apartamento, como si lo viera por primera vez. El espacio vacío de repente estaba lleno de significado. Las piezas del rompecabezas que nunca se habían molestado en armar ahora encajaban violentamente en su lugar, creando una imagen que los destruyó. No, susurró mi madre, la palabra apenas audible. No es posible. Pero su tono carecía de convicción. Era la negación de alguien que sabe que está mintiendo. Mi padre no dijo nada. Simplemente se quedó allí, inmóvil, su furia reemplazada por un vacío aturdido. Parecía más pequeño, como si el peso de la revelación lo hubiera encorvado. Por primera vez en mi vida, no me miraban con juicio o decepción, sino con una mezcla de shock, asombro y un terror incipiente. El terror de darse cuenta de que la persona que habían pasado toda una vida menospreciando, la oveja negra, la difícil, era la fuente del sueño dorado que acababan de ver desmoronarse. La ironía era tan cruel, tan perfecta, que casi era poética. Aproveché su silencio para continuar, mi voz aún tranquila, pero cada palabra era un ladrillo en el nuevo muro que estaba construyendo entre nosotros. La fundé hace 4 años, con los ahorros que junté mientras ustedes me decían que tenía que aprender a ser responsable. Las noches que no salía, los fines de semana que no los visitaba, no era por drama, era porque estaba construyendo esto. Hice un gesto amplio, abarcando el apartamento, la vista de la ciudad, la vida que había creado. Mientras ustedes le regalaban a Isabela un BMW para celebrar sus logros, yo firmaba contratos que valían más que ese auto. Pero nunca preguntaron. Era más fácil pensar que yo era el problema. La mención del coche, su símbolo de favoritismo, pareció golpearles con una fuerza física. Vi a mi madre estremecerse. Ya no había nada más que decir. La verdad había sido entregada, y su impacto era devastador. Mis padres permanecieron congelados en medio de mi sala de estar, 2 estatuas de arrepentimiento y confusión. Miraban a su alrededor, a los muebles de diseño, al arte en las paredes, a la vista panorámica de la bahía de Biscayne que se extendía más allá de los ventanales. Todo lo que antes habían interpretado como signos de mi soledad y fracaso, ahora se revelaba como lo que realmente era, los frutos de un éxito que ni siquiera podían comprender. La dinámica de poder no solo se había invertido, se había aniquilado. Yo no había ganado una discusión. Simplemente había encendido la luz, obligándolos a ver la habitación tal y como era, y a verme a mí, por primera vez, como la persona que realmente soy. Y en su silencio atronador supe que nada volvería a ser igual. No se fueron con un portazo. No hubo un último grito, ni una amenaza final. Se fueron en un silencio que era mucho más pesado y devastador que toda su furia anterior. Mi padre, Javier, pareció envejecer 10 años en 10 minutos. Evitaba mi mirada, sus ojos fijos en un punto invisible en el suelo de madera, como si el propio suelo de mi éxito lo avergonzara. Mi madre, Elena, me lanzó una última mirada, una mezcla indescifrable de traición, súplica y un terror abrumador. Era la mirada de alguien que se da cuenta de que ha estado adorando al ídolo equivocado toda su vida. Los acompañé hasta la puerta, y mientras la cerraba suavemente detrás de ellos, el clic de la cerradura sonó como el punto final de una frase que había tardado 26 años en escribir. El drama no había terminado con una explosión, sino con el sonido silencioso de una puerta cerrándose para siempre. De pie, en el silencio de mi apartamento, el aire se sentía diferente, más ligero. Durante años había llevado el peso de su desaprobación como una segunda piel, una carga invisible que encorvaba mis hombros y ahogaba mi voz. Ahora, esa carga se había desvanecido. Caminé hacia el ventanal y apoyé la frente contra el cristal frío, observando las luces de Miami parpadear en la oscuridad creciente. La ciudad que había sido mi escape ahora se sentía como mi reino. La soledad que ellos siempre me habían echado en cara nunca había sido soledad. Había sido concentración. El vacío que veían en mi vida era, en realidad, el espacio que necesitaba para construir algo que ellos nunca podrían haber imaginado. Por primera vez, el silencio no era una ausencia de ruido,
sino la presencia de paz. Una paz que había comprado con la moneda más cara, la verdad. Nunca volví a hablar con Isabela. Un par de semanas después del enfrentamiento, recibí un único mensaje de texto de ella. No era una disculpa, eran solo 3 palabras. Te odio, Sofía. No respondí, borré el mensaje y su número. Más tarde me enteré por una prima lejana que la realidad financiera la había golpeado con fuerza. Sin el salario de 6 cifras de Nova Vision no podía permitirse el estilo de vida que sus padres le habían financiado. Tuvo que vender el BMW. La imagen de ese auto, el brillante símbolo de su estatus y del favoritismo de mis padres, siendo remolcado lejos de su vida, se sintió como el cierre de un círculo kármico. Su trofeo se había convertido en su ancla, arrastrándola hacia abajo mientras yo, en silencio, seguía ascendiendo. Su destino, como prometí, ya no era mi problema. Mis padres intentaron un último acercamiento un mes después. Fue un mensaje de texto de mi madre, lleno de una falsa normalidad que me revolvió el estómago. Hola, hija. Tu padre y yo estábamos pensando en ti. ¿Por qué no vienes a cenar el domingo? Podemos hablar. La palabra hablar flotaba allí, preñada de su desesperado deseo de reescribir la historia, de encontrar una manera de volver a la dinámica anterior, quizás ahora con un respeto forzado nacido del miedo a mi poder. Le respondí con una cortesía fría que aprendí en el mundo de los negocios. Gracias por la invitación, mamá, pero no podré asistir. Espero que estén bien. No ofrecí excusas ni futuras promesas. Era una puerta cerrada, educadamente, pero con un cerrojo de acero. No hubo más invitaciones. Mi vida en Nova Vision floreció. Liberada del drenaje emocional de mi familia, mi creatividad y mi enfoque se agudizaron. Cerramos un acuerdo con un cliente internacional que duplicó nuestros ingresos anuales. Mateo, mi leal director de RR. HH. Nunca mencionó el incidente de Isabela, pero había una nueva capa de respeto en su mirada. Mi equipo, ajeno a la saga familiar, simplemente vio a su líder más inspirada y presente que nunca. La cultura de profesionalismo y respeto que tanto me había esforzado por construir se fortaleció, purgada de la amenaza de una toxicidad que casi permitía entrar por la puerta principal. Mi oficina en Brickell, mi santuario, se convirtió en el epicentro de un futuro que ahora era completamente mío, sin sombras del pasado que lo oscurecieran. Un día, mientras esperaba en un semáforo, un BMW idéntico al que había sido de Isabela se detuvo a mi lado. El sol se reflejaba en su capó pulido, y por un instante recordé el tintineo de las llaves en la mesa del comedor. Pero el dolor asociado a ese recuerdo había desaparecido. No sentí ira, ni celos, ni siquiera la amarga satisfacción de la victoria. Sentí una especie de lástima distante, no por mi hermana, sino por un sistema de valores tan frágil que se basaba en objetos brillantes y aprobaciones superficiales. El coche ya no era un símbolo de mi exclusión. Era un recordatorio de mi libertad. Yo no necesitaba un regalo para saber mi valor. Lo había construido yo misma, desde cero, en silencio. Aceleré cuando la luz se puso en verde, dejando el símbolo de mi pasado atrás en el espejo retrovisor. A veces, en las profundidades de las redes sociales veo destellos de su vida. Una foto de un cumpleaños familiar, una celebración de Navidad. Todos están allí, sonriendo a la cámara, manteniendo la fachada de la familia perfecta. Yo no estoy en las fotos, y mi ausencia es un hueco silencioso que solo ellos entienden. No me duele. Es la confirmación visual de que tomé la decisión correcta. Se quedaron con su narrativa, con su hija de oro y su mundo de apariencias. Pero yo me quedé con la verdad. Y la verdad, aunque a veces es solitaria, es un terreno mucho más sólido sobre el que construir una vida. Su silencio sobre mí es ahora su carga, no la mía. Ya no soy la villana de su historia, simplemente he dejado de ser un personaje. Mi apartamento ya no se siente minimalista. Se siente completo. Está lleno de la vida que he elegido. Libros que quiero leer, proyectos que me apasionan y la paz que me permite escuchar mis propios pensamientos. He aprendido que la verdadera familia no es la que te toca por sangre, sino la que construyes con respeto y apoyo mutuo. Mi equipo en Nova Vision,
mis amigos cercanos. Ellos son mi círculo. El amor y la aprobación que una vez busqué desesperadamente en mi familia, ahora me los doy a mí misma, y los recibo de aquellos que me ven por quien soy, no por quien desearían que fuera. La oveja negra finalmente encontró su propio prado, uno donde podía correr libremente, sin necesidad de seguir a ningún rebaño. Me habían llamado la dramática, la tóxica, la que siempre armaba una escena. Creían que mi silencio era debilidad y mi independencia, una afrenta. Pero se equivocaron. Mi silencio era mi laboratorio, donde construía mi poder. Mi independencia era mi fortaleza, donde me hice invulnerable a su juicio. Al final, no necesité gritar para ser escuchada. No necesité luchar para ganar. Simplemente les mostré la verdad y observé cómo su mundo, construido sobre una base de mentiras y favoritismo, se desmoronaba bajo su propio peso. Me bajé del escenario que ellos construyeron para mí, y en el acto más silencioso de todos me llevé el teatro entero conmigo. Y el aplauso final fue el sonido de mi propia paz. Me llamaban la dramática porque me negaba a aceptar un papel que no había escrito para mí. La lección más grande que aprendí no fue sobre venganza o sobre cómo ganar una discusión. Fue sobre el poder de la autoría. Durante años intenté editar su guión, corregir las líneas que me asignaban, con la esperanza de que finalmente vieran a la verdadera yo. Pero la verdad es que no se puede ganar un juego en el que las reglas están diseñadas para que pierdas. La única jugada ganadora es levantarte de la mesa, salir del tablero y construir tu propio juego, con tus propias reglas. Mi historia no es sobre cómo los derroté, es sobre cómo dejé de permitir que ellos me definieran. Y esa es una victoria que nadie puede arrebatarte. Me la llamaban la dramática, pero ahora entiendo que lo que ellos percibían como drama era simplemente el sonido de mis límites siendo establecidos. Era el ruido que hacían las cadenas al romperse. Para una familia que prospera en el silencio de la sumisión, el simple acto de decir no suena como una explosión. Si te han puesto esa misma etiqueta, pregúntate, ¿eres realmente la fuente del drama? ¿O eres simplemente la primera persona en la habitación que se atreve a señalar que algo está fundamentalmente roto? El verdadero drama no es la confrontación, es la tóxica y silenciosa paz que se mantiene a costa de la autenticidad de una persona. Mi escena final no fue un acto de agresión, fue mi declaración de independencia. Descubrí que el poder más profundo no se encuentra en el grito más fuerte, sino en el silencio más resuelto. Mientras ellos invertían su energía en criticar, juzgar y proyectar, yo invertía la mía en construir. Mi silencio no era pasividad, era mi taller, mi laboratorio, mi santuario. Fue en ese silencio donde mi visión se hizo clara y mi empresa se hizo fuerte. A menudo, las personas que más ruido hacen sobre tus supuestos fracasos son las que más temen a tu éxito silencioso. No necesitas defender tu valor con palabras. Constrúyelo en silencio y deja que los resultados hablen por ti. Al final, el eco de tus logros será mucho más ensordecedor que el ruido de sus críticas. Esta historia no termina con un abrazo y una reconciliación, y creo que es importante ser honesta al respecto. A veces el final feliz no es que la familia se reúna, sino que tú encuentres la paz al alejarte. El perdón no siempre significa dar una segunda oportunidad. A veces el perdón es un regalo que te das a ti misma, la liberación de la esperanza de que algún día cambiarán. Perdonas la idea de la familia que deseabas para poder aceptar y amar la vida que realmente tienes. Cortar lazos, especialmente los de sangre, es una de las decisiones más dolorosas, pero en mi caso fue el único acto de amor propio que realmente importó. Aprendí a redefinir el éxito. Para mi familia, el éxito era un BMW regalado, un título impresionante en una empresa ajena, una apariencia de perfección, símbolos externos que requerían la validación de otros. Mi éxito era invisible para ellos porque no venía en una caja brillante. Era el sudor de las noches en vela, la valentía de invertir mis ahorros, la resiliencia para levantarme después de cada tropiezo. El verdadero éxito no es lo que tienes para mostrar, es lo que has construido cuando nadie miraba. Es la paz interior que sientes al saber que tu vida es auténticamente tuya,
financiada por tu propio esfuerzo y gobernada por tus propios valores. Al final, me bajé del escenario que ellos construyeron para mí y me llevé el teatro entero conmigo. No por rencor, sino porque me di cuenta de que merecía ser la protagonista de mi propia vida, no la villana de reparto en la de ellos. Tu narrativa te pertenece. Tienes el poder de tomar el bolígrafo y decidir quién tiene un papel en tu historia, qué escenas merecen tu energía y cuándo es el momento de escribir el capítulo final de una relación que ya no te sirve. No dejes que nadie te convenza de que eres un personaje secundario en tu propia existencia. Eres el autor, el director y la estrella. Esta fue mi verdad, la historia de cómo un acto de humillación se convirtió en mi liberación. Sé que hay miles de ustedes que han librado batallas silenciosas similares, en escenarios familiares que se sentían como una trampa. Si mi viaje resuena contigo, si has sentido el peso de una etiqueta injusta, este es tu espacio. Suscríbete al canal y únete a una comunidad donde nuestras historias no son vistas como drama, sino como testimonios de fuerza. Créeme, la próxima historia que compartiré te mostrará que a veces el poder no se encuentra en la confrontación, sino en la elección de a quién le das acceso a tu mundo.